aquí presentes. Para hablar de la era de Acuario, tenemos que remitirnos a lo que es el movimiento de precesión equinoccial. El movimiento de precesión equinoccial, para decirlo de una manera un poco más rápida, un poco más sencilla, existen fundamentalmente tres movimientos que tiene el planeta Tierra: el movimiento de rotación que marcan los días, las noches; el movimiento de traslación que tiene que ver con los años, las estaciones; y el movimiento de precesión de los equinoccios. Ese movimiento de precesión de los equinoccios es lo que viene a ser la rotación de la Tierra en relación con las 12 constelaciones que están asignadas al zodíaco. El movimiento de precesión de los equinoccios dura 25.920 años. Algunas veces se redondea como que si fuera de 26.000, que también se le llamaba el gran año de Platón. El movimiento de precesión equinoccial tiene que ver con la ruta de la Tierra en relación con cada una de las constelaciones. Y se le conoce también como movimiento de retrogradación de los equinoccios. Es decir, en vez de empezar en Aries, pasa a Tauro, pasa a Géminis, es al revés. Va de Géminis, va a Tauro, va a Aries, va a Piscis, es retrogradando. Cuando hacemos una división de los 25.920 años con las 12 constelaciones asignadas al zodíaco, da el número de 2.160 años. 2.160 años que dura cada era astrológica. Y cuando hacemos una división de 2.160 años entre los 30 grados que tiene cada signo zodiacal, o el equivalente cada constelación, dura entonces 72 años por un grado. De los 30 grados que tiene que recorrer la Tierra por una era, un grado es de 72 años. Tarda un año, o sea, tarda 72 años por recorrer un grado. Y desde 1948, cuando se inició la era de Acuario, a la actualidad tenemos exactamente 72 años. Estamos en el inicio, o sea, en el primer grado de la era de Acuario. En plena transición. Venimos de transcurrir más de 2.000 años por la era de Piscis y tenemos que acabamos de ingresar a Acuario hace 72 años. Nuestras estructuras, nuestra civilización, nuestras costumbres, inclusive nuestra genética, de alguna manera, viene más de la era anterior que de esta era, a excepción de los niños o de los jóvenes. Porque esa estructura tan firme que ha correspondido
a la era de Piscis, pero en este caso me estoy refiriendo a los últimos siglos, todavía la tenemos. Si bien es cierto que han habido adelantos importantes, como por ejemplo la tecnología, las comunicaciones, los descubrimientos que se hacen a través del elemento aire, todavía nos queda bastante por aprender. Y hoy en día con este suceso que nos conmueve, lo estamos evidenciando. La era de Acuario, la constelación de Acuario. Hay mucho, esa que tenemos al frente es la constelación de Acuario. Como dijimos anteriormente en otras reuniones que hemos tenido, hay mucho debate en relación con cuándo se inició la era de Acuario. Unos dicen que se inició en el 1948, como lo afirmamos nosotros, en la Gran Fraternidad Universal. Otros dicen que fue el 50, como Wendell Pollich hizo un estudio. Otros dicen que fue el año 2000, el año 2012, o que lo va a hacer dentro de 300 años. A todos ellos les contestamos que les decimos que una cosa es lo que vendría a ser la era de Acuario astrológica en cuanto a su fecha de inicio, y otra cosa es lo que vendría a ser la era de Acuario astronómica en cuanto a su fecha de inicio. Evidentemente, las posiciones astronómicas de los planetas difieren de las posiciones astrológicas de los planetas porque estas últimas pasan por la eclíptica. Entonces hay un ligero cambio. Y ese es el motivo por el cual hay quienes dicen que ya empezó o que va a empezar dentro de 2 siglos o 3. Pero en todo caso, como esta reunión no tiene que ver con una explicación astronómica de la era de Acuario, sino lo estoy mencionando nada más. En todo caso, nos vamos a regir o vamos a tomar referencia en base a las evidencias. Es evidente, valga la redundancia, de que hay chispazos de la era de Acuario, chispazos. Porque la era de Acuario va a ser algo mucho más que las telecomunicaciones, mucho más que las conexiones que hoy en día vemos que están cada vez más al alcance de la mano. La era de Acuario va a ser el valor que se le va a dar al ser humano, al hombre, al humano, al ser individual, a la humanidad como tal, en todo el sentido de la palabra. Hoy en día rigen más los intereses, las necesidades, la mentalidad está muy relacionada con atavismos, con una educación muy escasa,
que no toma en consideración al ser humano en su ser interior. Todo es proyección, todo es éxito social, todo es intervenciones hacia afuera. Poco es o nada hacia los valores, hacia el descubrimiento del ser en sus necesidades humanas. Hoy en día estamos evidenciando esa carencia y el cosmos nos está colocando en un periodo de confinamiento, un poco como para reflexionar en dónde estamos y qué debemos hacer y a dónde están las carencias. Hoy en día, es decir, el confinamiento ha hecho saltar las alarmas de que hay muchas cosas que nosotros no le hemos dado la suficiente importancia. Y brotan los problemas, explotan los problemas. Pero como tampoco ese es el caso de el centro de esta reunión, porque ya lo hemos venido estudiando en días anteriores, quería hacer un repaso porque el punto en donde nos encontramos nosotros es en el estudio simbólico de cada uno de los signos zodiacales y cómo el simbolismo predomina a través de los tiempos. En el título de esta charla hemos presentado el tema de la Pascua en la era de Acuario. Ya estamos en tiempos. Mañana es el día de la Pascua de Resurrección. Y en estos días la religión judía está también celebrando el Pesaj. Pascua viene del término Pesaj. Y en cuanto a la parte astrológica de los tiempos, de alguna manera, que se puede decir el origen de la religión judía, se puede aproximar, fue cuando Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y qué interesante es que en el simbolismo gráfico que de alguna manera ha quedado de labio a oído, y por eso los artistas más contemporáneos, los pintores, los escultores, lo han dibujado así. Fíjense a Moisés con dos luces hacia arriba, como simbolizando los cuernos de la era de Tauro, los cuernos de la era de Tauro, el signo de Tauro, cuando Moisés ejerció su enseñanza, su actividad, su actividad espiritual, eran los tiempos del final de la era de Tauro. Y se le representaba de esa manera, se le representó a través de los artistas, en este caso siglos después, como con dos cuernos. Eso no es muy diferente, por ejemplo, de que en la época de los vikingos, ellos tenían un casco con dos cuernos y esa también era la era de Tauro. Tampoco es muy diferente de los tiempos del origen
de la etapa de los mayas, de los antecesores de los mayas, que se simbolizaba con, y todavía queda en el escudo de México, una serpiente que se convierte en águila. Claro, en este caso tiene que ver con Escorpio, porque el simbolismo toma muy en cuenta al signo y a su opuesto. En ese caso fue Tauro y Escorpio. Pero más adelante vino el Cristo Jesús y a él se le representó como el gran pescador, el pez, el pescador. Según nos dice la Biblia, sus discípulos fueron pescadores, multiplicó los peces y los panes, anduvo sobre las aguas. Y es más, el simbolismo de los primeros cristianos no era la cruz, el Cristo crucificado, como después ha trascendido en la historia. El simbolismo del Cristo crucificado vino a iniciarse desde el siglo IV, 400 años, 300 y tantos años después de Cristo, de la venida de Cristo. El simbolismo de los primeros cristianos era el pez. Es por eso que en las casas que identificaban a los primeros cristianos, en el marco de las casas, en las puertas, se colocaba ese símbolo que estamos viendo al frente, o el primero que vimos, que representaba que era una familia cristiana. Era el pez en el primer siglo, en el segundo siglo y gran parte del tercer siglo de la era cristiana. Ya después, cuando la era de Piscis tomó más fuerza, más vigor, y Piscis tiende un poco como al dolor y al sufrimiento, el signo de Piscis. Entonces ahí ya se valoró más, se significó más el simbolismo de Cristo como el Cristo crucificado y con la sangre a cuestas. Pero mañana es el día de la resurrección. Y Pascua quiere decir resurrección. Y cuando resucitó el Cristo Jesús, llegó a la culminación de su misión pública. La misión del Cristo Jesús se coronó, se selló, se eternizó a partir más que de la crucifixión, a partir de la resurrección. Y la resurrección viene a ser como cuando Él regresó nuevamente a la vida para dejar sus últimas enseñanzas, sus últimas instrucciones y después ya convertirse en luz. Fue la parte culminante de Cristo Jesús, porque Él, como todos los seres humanos, y Él nació humano, tuvo que pasar por todos los procesos evolutivos de los que todos pasamos. Y el destino de la humanidad, así como lo habíamos dicho anteriormente, es que todos lleguemos a la luz, que traducido en términos astrológicos, que el sol que representa en la carta astral la posición del sol, en la carta astral que representa la luz de cada quien, salga a flote.
pero hay muchas tramas, como dijimos, muchos laberintos que no permiten que eso sea así. Entonces, eso es lo que viene a ser el simbolismo de la astrología en relación con esta parte de la historia. Claro, muy cortamente, no lo vamos a graficar. Cuando en tiempo de Adán y Eva era la era de Géminis, en tiempo de Krishna era la era de Aries, y por eso es que a Krishna se le representa como un danzarín, la danza, danzarín, porque Aries está en el opuesto a Libra y Libra representa la danza, el arte. Pero eran tiempos de guerra, el tiempo de Krishna, casi todo el tiempo de él y de sus discípulos eran conquistas tras conquistas y guerras tras guerras. Faltó decir que en la época de Moisés fue la época de transición entre el final de la era de Tauro, porque era la era de Tauro, y el comienzo de la era de Aries. Por eso es que cuando él bajó de la montaña, él dijo, Moisés, ya no es tiempo de adorar al, al ternero, porque a instancia de su hermano Aarón, como él se quedó 40 días en meditación en la montaña, 40 días, cuarentena. Cuando él bajó y vio que el pueblo de Israel estaba adorando a un ternero que se dice que era un ternero de oro. Él dijo, ya no es época del ternero, sino del carnero. Ya no es la época del ternero, sino del carnero, nos dicen las escrituras. El símbolo viviente del fin de la era de Tauro y el comienzo de la era de Aries. Ahorita mismo, en estos tiempos, ya no es tiempo de la era del pez, es tiempo de la era del ser humano. Pero es una transición. Hay muchos intereses que no dejan. Acá tenemos al frente el esquema de la resurrección. Este esquema de la resurrección es referencial porque fundamentalmente la Semana Santa, como dijimos anteriormente, cada vez que hay Semana Santa es porque hay luna llena. La primera luna llena que se da efecto después del equinoccio de primavera en el hemisferio norte, que equivale al equinoccio de otoño en el hemisferio sur. La primera luna llena que viene después es la correspondiente a la Semana Santa y también al Pesaj. Es una fecha astrológica, aunque no lo quieran admitir muchos religiosos. Y es una fecha astrológica porque tiene un poder extraordinario. Es la luna llena más importante del año. Pero el esquema que ponemos al frente es referencial como para decir acerca del día de mañana. Las posiciones son muy semejantes al día de la luna llena, con la diferencia de que la luna estará en Sagitario, ya desde hoy está en Sagitario. Ha estado en Escorpio la luna estos 2 días anteriores, ayer, anteayer y hace 3 días, un poco como constriñendo, como cerrando, y ahora con la luna en Sagitario de alguna manera se suelta la energía, y mañana más aún.
y se oriente un poco más hacia la esperanza, un poco más hacia la exploración de nuevos mundos, por lo menos aires de esperanza que de alguna manera van a darse efecto en estos días de la culminación de la Semana Santa, pero no por ser Semana Santa, sino por el aspecto astrológico que de alguna manera nos orienta, pero no es mucho, porque también tenemos, como lo hemos visto en anteriores ocasiones, Júpiter en Capricornio, viene de la conjunción con Plutón en Capricornio, que marca abstracción, constricción y mucho mar de fondo. Hay mucho mar de fondo que de alguna manera cada día que pasa más lo estamos descubriendo. Ahora sí podemos pasar para poder llegar un poco más profundo a lo que sería el día de la luna llena, que marca los aspectos para todo este mes que entra, para todo este mes lunar. Tenemos al frente la luna llena de Aries, en este caso calculada para los efectos de Venezuela, pero es válido también para el mundo en otros aspectos. La última reunión que tuvimos hace 2 días, vimos el esquema para Europa, para Austria, para España, para Nueva York, para Brasil, para Caracas, y pudimos ver cómo es que se van a proyectar estos próximos días de alguna manera relacionados con estos tiempos. Pero en el día de hoy, que nos toca otra exposición, sin embargo, no podemos obviar de decir lo siguiente. La conjunción Plutón-Júpiter en el signo de Capricornio tiene que ver con las estructuras, porque Capricornio tiene que ver con todo lo que es estructural. Y Capricornio tiene siempre un proceso lento y progresivo en sus influencias. Igualito que subir la montaña, al escalar la montaña, el alpinista tiene que tomar una disciplina, y disciplina, esa palabra es clave para estos tiempos, y tener toda la paciencia del mundo para poder llegar a la cima. Esa presencia de Capricornio, a donde lo está señalando Sara, Plutón en Capricornio del grado 24, Júpiter en Capricornio del grado 25, y Saturno ya entró a Acuario, pero Saturno es el regente de Capricornio, y esos 3 planetas están muy juntos, y eso no se veía desde hace, en esa zona del zodíaco, no se veía desde hace varios siglos, como lo dijimos en nuestra primera explicación hace casi 4 semanas. Esto que nosotros estamos viviendo es un proceso lento, progresivo, que requiere de mucha disciplina. Como se dice en Venezuela, no podemos dormirnos en los laureles, en el sentido que ya algunos países en los próximos días van a flexibilizar los periodos de cuarentena, van a flexibilizarlos poco a poco, y para poder llegar a la normalidad. Porque el problema de fondo no se ha resuelto,
Por eso es que tanto este servidor como Enrico hace unos días decíamos de que esto astrológicamente hablando va para largo. La experiencia que nosotros estamos viviendo va para largo, con matices, pero para largo. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el virus todavía no ha sido aniquilado. No hay una vacuna. No hay un criterio mundial direccionado hacia la terminación. Lo que hay son cautelas, prudencias, recogimiento. Si no hubiera habido el recogimiento y la cuarentena que todos estamos viviendo, esto hubiera sido terrible, José, disculpa. terrible. Perdón. Es más, los números que a diario se presentan acerca de los fallecidos, los contagiados, no son números reales. Para no ir más lejos, hoy en el diario El País de España se presentó un estudio, acerca de que para poder ser un poco más precisos con los números, es mejor ir al registro civil. Y el registro civil marca un número muy diferente al número que están diciendo. Es que lo que pasa es que no todas las personas que han fallecido han hecho su test. No todas las personas que han fallecido han sido catalogados como de coronavirus, como contagiados de coronavirus, a pesar de que tenían la enfermedad, por diferentes razones. Tan solo en España pareciera ser que el número es por lo menos de fallecidos 10.000 más de lo que se ha presentado. Y en el mundo, mucho más. Entonces, de alguna manera son informaciones que están saliendo a flote. Pero lo que nos interesa a nosotros es saber que esta experiencia que nos toca vivir es una experiencia que marca un antes y un después en nuestra vida. Nada va a ser igual después del año 2020 en adelante. Hasta Henry Kissinger, recuerdan ustedes esa gran celebridad, ese gran político, ha dicho lo mismo. No va a ser, hay un antes y un después, porque el ser humano va a tener que aprender. La era de Acuario está cada vez más tomando su lugar y se necesita que el cambio de estructura, el cambio de sistema, se dé a efecto, que haya una reestructuración. Por eso es que en los pronósticos del año 2020, cuando hablábamos en aquella ocasión, decíamos que el año 2020 será el año de la reestructuración. Nos va a tener que tocar. Y aquí tenemos entonces el esquema: Plutón, Júpiter, Saturno y Marte. Está también muy cerca de toda esa configuración, con el agregado de que Marte está a 5 grados de Acuario, en cuadratura con Urano a 5 grados de Tauro. Una cuadratura que en términos astrológicos quiere decir una animadversión entre Marte y Urano, un choque de energías, una agresividad que puede llegar a ser descontrolada. Y por eso es que los problemas de violencia de género, más que violencia de género, violencia familiar, están también a la orden del día con toda esta etapa, porque nos estamos dando cuenta
que nosotros compartíamos con la familia, pero que no compartíamos más de fondo, así que no aguantamos tantas horas de compartir con nuestros seres queridos y explotamos. Y eso no puede ser, precisamente. Van a saltar a luz todas las carencias educativas que tiene nuestra sociedad. Y ya lo demás ya ha sido mencionado en diversas oportunidades en estas últimas 3 semanas, pero uno de los aspectos que no pudimos incidir en los últimos tiempos es tener un diálogo con ustedes en el sentido de preguntas y respuestas. Yo en esta oportunidad, y tomando en cuenta que el tiempo de hoy es un poquito más amplio que el de la última vez, con el permiso de ustedes, con el permiso de aquellos que quieran quedarse, porque ya estamos en el tiempo de terminación, vamos a recibir las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Quizás, María, quisieras tú misma hacer la pregunta. Sí, profesor, buenas tardes para todos. Gracias por darme este espacio tan importante para mí, para mi crecimiento personal y para nuestra humanidad. Sabemos que Urano son los imprevistos, evidentemente es el planeta que nos vienen los imprevistos para aprender, y Marte es el planeta como de las confrontaciones. Específicamente en Venezuela estamos viviendo unas confrontaciones bien importantes. No le estoy hablando de básicamente de casa, sino internamente, cómo actuar, cómo no actuar. Hay gente irresponsable que dice que esto no existe. Cómo revisar nuestro interno, porque los imprevistos a veces sobrepasan, que es el Urano, sobrepasan a lo que uno tiene como estructura y valores. Siendo un signo de tierra, yo soy una persona de valores, una persona de estructura. Entonces, ¿cómo actuar en esos momentos cuando Urano entra? Muchas gracias, Ana María. En relación con tu pregunta, diríamos lo siguiente. En primer lugar, la verdad nadie la puede ocultar. No se puede tapar el sol con un dedo. La verdad siempre sale a flote, en primer lugar. En segundo lugar, tú te encuentras en un lugar en el país de Venezuela que es un país asignado precisamente como uno de los centros de mayor luz en el futuro de esta era de Acuario, para esta era de Acuario. De ahí que el venezolano sea tan proclive a todo este tipo de conocimientos. De ahí que el venezolano sea también muy dado a todo lo que representa la paz, el arte, las artes. Y el conocer y el aprender y el actualizarse constantemente. Pero una cosa es el país y otra cosa es el sistema gubernamental que predomina en ese lugar, que presentan cifras hasta cierto punto ridículas en relación con la proliferación de la enfermedad que no se compagina con la verdad. Pero eso no es todo. Venezuela va a llegar el momento y cada vez está más cerca, y te lo digo y se lo digo. El año 2020 va a ser el año de un gran cambio para Venezuela,
Es así como que este Marte y este Urano y esta estructura capricorniana tan fuerte y la liberación relacionada con el signo de Acuario que viene después de Capricornio, ese choque de energías entre los intereses, el mar de fondo, las cosas Así es. oscuras y la luz y la liberación, eso se va a dar efecto en este año. Perfecto, Ha tenido una muchísimas gracias. resonancia mundial. No hay Sí, lugar en todo el planeta que no se conozca acerca del drama venezolano. así es, profesor. Y bueno, ¿Por oramos qué? a la divinidad que todo esto nos deje enseñanzas y aprendizajes de vida. Así es. ¿Y por qué? Porque Venezuela no se merece eso. Va a llegar Así el es. momento en que van a haber cambios muy importantes en estos próximos tiempos. Así es. Entonces, sí es cierto, hay que cuidarse, pero aquí no se marca una guerra, una invasión. Lo que se marca son acciones más Construcción. estratégicas venidas de una cuestión imprevista e inesperada. El Urano. Y, y no tan pronto, Muchísimas pero gracias. porque todo en el mundo es un poco lento. Pero con eso ya le contesté la pregunta a nuestra querida doctora Ana Gracias, María López. profesor. Muy amable. Gracias a ti, Ana María, por la pregunta. Y bueno, hay varias preguntas, José. Voy a pues escoger una más o menos al azar. Hay una pregunta de Francis que dice, ¿cómo la humanidad conciliará la necesidad de acercarse y ser solidario con el imperativo del distanciamiento social para paliar la pandemia? Ya Dado lo está haciendo. Ujú. La humanidad ha sido bastante obediente, con ciertos brotes anárquicos, pero ha sido bastante obediente. Y para poder paliar hay que escuchar las recomendaciones de los organismos que están un poco más liberados de la política. Hay que escuchar todas las recomendaciones que de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, para la cuestión de los alimentos, la FAO, eh, y, y para el cuidado de nuestros niños, la UNICEF. Eh, aunque tampoco ha sido una gran solución, porque entre todas estas cosas que se han venido a suscitar y que han salido a flote en esta cuarentena, nos damos cuenta también que los organismos internacionales como las Naciones Unidas también fueron sorprendidos por el mismo hecho y que mientras que no tengan la suficiente gobernanza los organismos internacionales, prácticamente su intervención, su incidencia mayormente es en el término de recomendación, en los términos de consejos. Pero entonces, en vez de acciones un poco más directas, antes de que pasen por las políticas que se relacionan con los intereses y los grupos fuertes que marcan sus intereses y que entonces es más difícil poder precisar, llegar a la verdad. Es mejor escuchar a los organismos internacionales para poder paliar esta situación. Muchas gracias, José. Quisiera invitar a Carola, María Candelaria, para que se unan a la sesión de preguntas, porque todavía quedaron muchas preguntas. También Mirta y todas las personas que quedaron algunas preguntas sin responder, que se unieran, las invitaría a la segunda sesión.
Hemos tratado de dar lugar a las preguntas más generales y bueno, agradecerles a todos ahora por su participación en la reunión de hoy. Espero que sigamos en este proceso de crecimiento que, como dice José, va a ser bastante lento, pero si todos nos apoyamos, si todos estamos comunicados y nos mantenemos en fortaleza hacia un crecimiento, esto vamos a salir mejor de todo este proceso. Así que quiero agradecer por tu participación. La próxima reunión es el día martes a la misma hora y se pueden unir con el mismo link. Ya vamos a anunciar cuál va a ser el nuevo tema y por hoy agradecerles a todos por su participación. Espero que pasen un bonito fin de semana de Pascua, ahora con todas las orientaciones que que hemos recibido. José, ya para tu despedida, gracias por tus orientaciones. Eh, no debemos olvidar que estamos en la semana más importante del año en relación con lo que es la luna llena y que marca también un proceso de resurrección, la resurrección del Cristo en nosotros, la resurrección de lo divino en nosotros y la resurrección de todo este proceso tan difícil que nos ha venido a tocar, pero tomándolo con una disciplina, una paciencia y una necesidad de establecer cambios en nuestra vida. La resurrección de Cristo viene a ser también como la resurrección de la esperanza y la fe que cada uno de nosotros debemos de tener, porque el final está asegurado. El final va a ser propicio para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que pasar por un conducto de disciplina para reorganizar nuestra sociedad, pero el final, que es la era de Acuario, será una era de luz, de justicia y de paz.